Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su tiempo devocional. Anhelamos que el Espíritu de Dios sea llenando nuestras vidas de su palabra, de la Escritura, y de esta forma, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, mantenernos sobre la roca de vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo, y que seamos esos creyentes inamovibles. Pero para todo esto, cada día necesitamos comprender su palabra. Les invitamos a que compartan este mensaje con todos sus contactos, y de la misma forma, si quizás no se ha suscrito a nuestro canal, puede hacerlo en este momento, activar la campana y para que le lleguen las notificaciones a su celular. Bueno, estamos trabajando lo que es la segunda carta a los tesalonicenses, y a partir del capítulo 2, como lo hemos dicho, quizás este es uno de los capítulos más complejos que podemos ver eh, para interpretar lo que es la escritura. En el día de ayer hablábamos un poco con respecto al engaño que distorsiona la realidad, o en este caso podríamos decirlo, distorsiona la verdad de Cristo. Entonces, eh, en el día de hoy veremos pues algo muy importante, que en este caso ya tiene que ver con cómo se incrementa esa rebelión satánica, si así se puede decir, en el transcurso de la historia. Si nosotros vemos lo que dice a partir del capítulo 2, versículo 3, ya en la parte B, recuerdan que decíamos que nos era necesario leer la parte B. Dice lo siguiente: porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Bueno, espero ser muy concreto en el día de hoy. Espero que cada uno pues pueda comprender y tener un poquito de su tiempo, porque sé que pues podemos avanzarnos un poco más de lo común, de lo debido. Entonces, estemos muy atentos de lo que el Señor va a enseñarnos en este día. Hablábamos un poco con respecto a la apostasía. Dice la palabra del Señor que eh, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, hablamos en el día de ayer, no había sucedido, decía el apóstol Pablo, y por eso muchos de la iglesia estaban siendo confundidos y engañados por falsos maestros. Les estaban diciendo que estos eventos ya habían acontecido y que por lo tanto ellos se habían perdido de esa promesa, ¿no? Su fe estaba allí intacta, su fe estaba bien puesta, su fe estaba arraigada en Cristo Jesús, pero cuando vienen y les enseñan todas estas cosas, pues ellos quedan como desarmados, tristes, y pues su fe casi que por el piso. Pero Pablo les dice: hey, no se dejen engañar, nada de esto ocurrirá hasta que lleguen este tipo de manifestaciones. Y está hablando en primera instancia de esta apostasía que se avecina. En este caso, para demostrar que el día del Señor aún no había llegado, el apóstol Pablo señala a los tesalonicenses diferentes tipos de acontecimientos. Uno de ellos tiene que ver con la apostasía, el otro tiene que ver con la revelación del hombre de pecado, y la otra tiene que ver con lo que retiene por ahora. Es algo difícil allí, lo que retiene por ahora, el por qué en estos momentos no se ha manifestado. Eso lo veremos ya en el día de mañana. Pero mirando un poco la palabra apostasía, esto tiene que ver con un término militar que sugiere algo muy importante: el abandono de una posición. Eso significa apostasía, el abandono de una posición, desertar. Estas son las palabras que nosotros casualmente usamos aquí en nuestra nación. Y cuando lo vemos en el contexto de la iglesia, apunta en este caso a abandonar o a apartarse, en este caso, de la fe.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Recuerda que cuando hablamos de los últimos tiempos tiene que ver después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí ya son los últimos tiempos. Algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y en Hebreos 3:12 dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Estos son textos bastante fuertes que nos están mostrando a cada uno de nosotros cómo fácilmente pueden desviarse de la fe, apartarnos de la fe, y todo porque estamos prestando más atención, lo decíamos en el día de ayer, a espíritus engañadores y en este caso a doctrinas de demonios. Hay muchas personas que quieren oír lo que quieren oír. No sé si me hago entender. No vamos a la iglesia como Señor, habla a mi corazón, no tanto de acuerdo a lo que yo necesito, de acuerdo a mi voluntad, sino lo que tú necesitas. Eso es como cuando nosotros oramos, ¿cierto? A veces nos podemos desgastar toda nuestra vida orando por una misma situación, pero si el Señor no trae respuesta, ¿usted qué cree? ¿Que Dios no responde? Yo le decía a alguien en estos días, nosotros cuando buscamos la presencia de Dios, cuando oramos al Señor, no oramos precisamente para que Dios traiga respuesta a mi necesidad, sino más bien para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Y estos son dos casos totalmente diferentes. De la misma forma, nos estamos dando cuenta que muchas personas fácilmente pueden desviarse del evangelio porque quieren escuchar lo que anhelan en su corazón, más no lo que precisamente Dios quiere hablar a sus vidas. Entonces terminan escuchando doctrinas de demonios. La historia en este caso está repleta de ejemplos de quienes una vez profesaron conocer a Dios, pero luego se apartaron de Él. En este sentido, la apostasía no es nada nuevo. Esto ya había ocurrido mejor dicho, ha ocurrido en todos los periodos de la historia de la iglesia. Y parece que lo que está hablando el apóstol Pablo con respecto al futuro es sobre un periodo específico de la historia de la humanidad. Un tiempo que estará marcado, escúchenme muy bien, por una rebelión masiva contra Dios. Quizás un evento que ganará mucha atención. Si vemos lo que dice más adelante en el versículo 9 y en el versículo 10, dice que la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. En este caso, el enemigo, pues impulsado por el engaño y la falsedad, el inicuo será una fuerza, ¿cómo se puede decir allí? Enérgica de Satanás y en este caso va detrás de esa apostasía. Será algo como inquebrantable en su oposición a Dios e implacable en su rebelión contra Él. También tendrá, y escúcheme bien porque es que allí es donde entramos nosotros, tendrá éxito en alejar a los creyentes de la fe que una vez profesaron. Jesús nos lleva a nosotros o nos muestra a través de la escritura lo que sucederá también con respecto al futuro. Trae esa advertencia a nuestras vidas. Allí en el Evangelio de Mateo capítulo 24 del 10 al 12 dice: en aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Esto es tremendo. Ahora, vemos el surgimiento en este caso del anticristo, lo que se llama el hombre de pecado. Está claro que
que una revuelta tan masiva contra Dios no ocurrirá sin que haya alguien muy poderoso detrás de ello. Nosotros a veces pensamos que todo esto pasará como el viento, ¿no? Eso sucederá de esta forma, no le prestó mucho cuidado, no le prestó mucha atención. En alguna ocasión le preguntábamos a la iglesia cuántos anhelan la venida del Señor, y sí, la palabra de Dios dice que el que anhela su venida también tendrá la corona de vida. Sin embargo, no nos damos cuenta que ese día será una horrenda expectación, será un tiempo de juicio, y ojalá, hermanos, nosotros antes de ver y experimentar estas cosas podamos ser eh, raptados por el Señor. Pero de esta misma manera ocurrirá y vendrá alguien muy poderoso, y, y debemos verlo como tal. O sea, no se levantará un personaje X y, y hará cierto tipo de cosas y ya, sino que tiene que ser alguien muy poderoso, y Pablo lo que está tratando de identificar es una fuerza impulsadora, como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, que también se menciona o se describe en otros lugares. Ambas descripciones en este caso reflejan una naturaleza atroz de este hombre. Es hombre de pecado porque desprecia todo lo relacionado con la palabra de Dios o con la ley de Dios. Y es hijo de perdición porque prácticamente se viene a ser lo que es su destino. Por lo tanto, tendrá un gran desprecio por la ley de Dios y la dignidad de los seres humanos, y luchará para destronar al Señor y trabajará incansablemente para destruir a los seres humanos, aunque sabemos que esto es solo pataleta de ahogado, porque no podrá acabar con Dios nunca, porque ya entendemos lo que dice la palabra y conocemos cuál es su final. El enemigo de una u otra forma intenta y se esfuerza al máximo por tratar de llevar a cabo sus propósitos. No destronará a Dios, pero de que se llevará a muchos que dicen ser creyentes, se los llevará por encima, porque su fe quizás ha sido una fe que no está arraigada en Cristo Jesús. Ahora, el verdadero carácter, en este caso de Satanás, del hombre de pecado, del hombre de perdición, se describe de esta forma. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y dice algo muy tremendo: de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Por esta razón se le ha dado en este caso también el título de anticristo, y este se opondrá a todo lo que el Señor representa, ¿sí? Y falsificará todo lo que Dios hace. Por ejemplo, Dios establece una ley, pero Satanás no tiene ley. Dios representa la creación, pero él es hijo de perdición. Dios exige adoración, pero él se sienta en el santuario de Dios. Dios declara la verdad, pero él proclama engaños injustos. Jesús se reveló desde el cielo, él se revelará desde la tierra. Jesús vendrá por su iglesia, él vendrá en el poder de Satanás. Entonces démonos cuenta quién realmente es Dios y quién realmente es Satanás. Y aunque Satanás intente imitar al Señor o igualar al Señor, nunca lo será, porque vemos cuál es la naturaleza o el carácter de Satanás. Aunque el enemigo intentó a toda costa destronar a Dios, pero fracasó, como lo dije ahorita, no dejará de disuadir por un último intento de dar otro golpe. Entonces, hagámonos una pregunta: ¿quién es el anticristo? Y yo les voy a decir algo, y tenemos que ser muy conscientes de esto, y es que la respuesta es muy sencilla. La verdad, no lo sabemos. Nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia las muchas formas, los muchos intentos para tratar de identificar esta figura, pero los resultados de todos los tiempos han sido inútiles. ¿Qué es este papa? ¿Qué es este pastor?
que es este hombre, que es este político, y empezamos a sacar conclusiones y que Dios me reveló y que Dios me mostró y que por aquí y por allá, y hasta los días de hoy, como lo dije ahorita, los resultados han sido inútiles. ¿Sabemos que vendrá? Sí, pero no sabemos quién será. Y algo que debemos de resaltar acá, y es que una, una fijación, si se puede decir así, en el anticristo, por tratar de saber quién es él, por tratar de identificarlo, solo servirá para distraernos de un enfoque en conocer a Dios, en amar a Dios y en servirle al verdadero Cristo. Muchos se meten allí y tratan de identificar y venga a ver si este es, venga a ver estos que hacen, venga a ver por este lado, venga a ver, vemos el poder político, venga a ver, miramos el tema de las guerras, venga a ver, y empezamos a mirar una serie de cosas que perdemos de vista lo que el Señor verdaderamente quiere que hagamos, y nos distraemos en conocer más a Dios, en amar más a Dios y en servirle, en este caso a nuestro verdadero Señor. Algo que nos enseña el apóstol Pablo y nos desafía a nosotros, nos encarga algo, está en Efesios 5, 15 y 16, dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. En un acto final de desafío a Dios, en este caso el enemigo se sentará en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando habla de sentarse en el santuario de Dios, bueno, quizás vemos muchos teólogos tratando de dar una respuesta a todo esto, pero pues si nos damos cuenta en los tiempos del apóstol Pablo, ¿quién se sentará en este lugar? ¿Cuál será ese lugar? ¿Será el templo de Jerusalén? ¿Será la iglesia misma? ¿Será, bueno, la iglesia tradicional? Pues Pablo no había convivido con muchas cosas que nosotros hoy por hoy estamos viviendo. Entonces a lo que el apóstol Pablo aparentemente se refiere es al templo de Jerusalén. Y en realidad puede ser más claro y más entendible, porque una figura como lo es el anticristo, pues desearía en este caso con toda seguridad tener una plataforma en donde mundialmente pueda levantarse e ir en contra de Dios y blasfemar en contra del Señor. Y qué mejor que el templo de Jerusalén. Hoy estamos viendo y estamos escuchando cómo ciertos presidentes con poder que no creen en Dios, que no temen a Dios, quieren levantar el tercer templo. ¿Cuál será su fin? Bueno, esperemos a ver qué puede pasar, porque podemos decir es este hombre, pero en últimas puede llegar a ser otro. Lo que sí el apóstol Pablo está dejando claro es que el anticristo no es un hombre ordinario, y tenemos que tenerlo presente. Este es un hombre con el poder de Satanás mismo. El anticristo será prácticamente el superhombre, en este caso, de Satanás. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, una vez más se lo digo, en el versículo 9 y versículo 10 de este capítulo: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Esta descripción retrata vívidamente el poder y la actividad del anticristo. No se debe perder de vista esta serie de observaciones. En primer lugar, tendrá una venida, intentará imitar a Cristo de todas las maneras posibles, incluyendo la forma en que entra en el escenario mundial. El segundo lugar, recibirá poder por la actividad, en este caso, de Satanás. Así como Cristo fue lleno del Espíritu Santo, así como la iglesia es llena del Espíritu Santo, el anticristo será alimentado por el poder de Satanás. Tercero, realizará señales y prodigios, pero en este caso mentirosos. Pablo utiliza la palabra mentirosos para identificar el verdadero motivo detrás de los milagros del anticristo. Su intento de imitar, en este caso a Cristo, solo llega hasta cierto punto.
Jesús realizó milagros para demostrar su poder para salvación. El anticristo realizará milagros para lograr su propósito y en este caso engañar. Su única razón de existir en este caso es engañar a quienes perecen. El anticristo no será más que un reflejo de su padre, lo decíamos ayer, el padre de mentira. Por eso Pablo lo llama el hijo de perdición. Hermanos, esto es tremendo y nosotros estamos muy cómodos, nosotros estamos muy tranquilos como iglesia, pero nuestro deber debe de estar o debe de ser clamar por el Señor, buscar al Señor. Por eso no puedo desentenderme de las cosas de Dios. Lo que hay en cada iglesia, en su estudio profundo, teológico, en el carácter y atributos de Dios, nos darán muestra de en quién verdaderamente hemos creído y en dónde debemos de cimentar nuestra fe. Hermanos, es tiempo de despertar. Yo sé que hay muchas ocupaciones, yo sé que estamos entretenidos en muchas cosas, yo sé que en este siglo XXI la tecnología abruma, destruye, quebranta. Hermanos, despertémonos. Despertémonos, no sabemos cuándo serán los tiempos de Dios, pero que no nos cojan de sorpresa. El mismo Señor dijo que Él vendría como ladrón en la noche, no avisará. Los tiempos son peligrosos, son difíciles, y en donde lleguen este tipo de manifestaciones, muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque han dejado que el enemigo ingrese esas mentiras, esos dardos de destrucción. Hermanos, volvámonos al Señor, busquémoslo con todo nuestro corazón, determinemos nuestras vidas, consagrémonos a Dios y pidámosle que siempre guarde nuestro corazón y que si vemos este tipo de manifestaciones, nosotros podamos identificarlos, pero saber que Cristo vive en mi vida y que nadie me engañará ni nadie destruirá mi vida, porque mi vida le pertenece al Señor. Así que esto es tremendo. Yo pude haber hecho una oración de fe, pero eso no me da muestra de mi fe. Yo tengo que ser un cristiano intacto, un cristiano que de verdad se preocupa por fortalecer su vida espiritual y por, como lo dije ahorita, por tener ese conocimiento de Dios, por amar a Dios y por servirle a Dios. De lo contrario, hermanos, nuestras vidas probablemente pueden estar en peligro. Sumerjámonos en su presencia y busquémoslo con todo nuestro corazón. Discúlpenme que este devocional se fue un poco largo, pero necesitábamos expresar todas estas verdades y no dejarlas allí a medias. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les amamos con todo nuestro corazón.